Hola a todos, en este video vamos a introducir uno de los temas relacionados con la programación lineal, el concepto de dualidad. Todo problema de programación lineal primario tiene asociado otro problema lineal conocido como dual. Para entender el problema de dualidad, se puede tratar de imaginar que se quiere obtener el resultado de 8 entre 2. La primera solución que se nos viene a la mente sería dividir 8 entre 2, cuyo resultado claramente es 4. Pero ahora imaginemos que cambiamos el ente con el que vemos el mundo. Nos transportamos a otra dimensión donde para resolver este problema nos preguntamos cuántas veces cabe 2 en 8 y el resultado nuevamente es 4. La dualidad se refiere a un mismo problema que puede ser visto y resuelto de diferentes formas. La resolución de los problemas duales respecto a los primales se justifica dada la facilidad que se presenta con problemas donde el número de restricciones supere el número de variables, además de tener gran aplicación con el análisis económico del problema. Otra de las ventajas que se presenta es que dado a que el número de restricciones y variables entre problema dual y primal es inverso, se pueden resolver gráficamente problemas que presentan dos restricciones sin importar el número de variables. Es importante tomar en cuenta que los problemas primales y duales se encuentran ligados por una serie de relaciones, tal como se observa en la tabla de Tucker. En esta tabla podemos observar que cuando tenemos un ejercicio de programación lineal de minimización y lo vamos a pasar a su dual, tenemos que emplear la maximización. De esta manera, las variables que se encontraban en la función objetivo se van a poner en las restricciones de nuestro problema dual, utilizando las desigualdades pero con los signos contrarios. Así, si teníamos una desigualdad mayor o igual, en nuestra restricción el valor sería menor o igual. En el siguiente caso, observamos como tenemos una desigualdad menor o igual, por lo que en la restricción va a ser mayor o igual. Y por último tenemos una restricción libre, por lo que la restricción en el ejemplo dual va a ser una restricción sin restricción, por lo que del otro lado se procede con una igualdad. En el caso de la maximización, los signos de las restricciones y las variables se mantienen, se respetan. Esto nos permite concluir que generalmente los problemas de dualidad consisten en darle vuelta al problema dual. En la siguiente diapositiva explicaremos mejor cómo es que se realizan estos cambios en las programaciones lineales, de una programación lineal a una dual. El número de variables que representa el problema dual se ve determinado por el número de restricciones que presenta el problema primal. El número de restricciones que presenta el problema dual se ve determinado por el número de variables que representa el problema primal. Los coeficientes de la función objetivo en el problema dual corresponden a los términos independientes de las restricciones, que se ubican del otro lado de las variables, y los términos independientes de las restricciones en el problema dual corresponden a los coeficientes de la función objetivo en el problema primal. La matriz que determina los coeficientes técnicos de cada variable en cada restricción corresponde a la traspuesta de la matriz de coeficientes técnicos del problema primal. A continuación vamos a convertir este problema de maximización en su forma dual. Al final deberíamos tener un problema de minimización. Cuando convertimos un problema a su forma dual, debemos recordar que por cada restricción que el problema original posea, vamos a tener una variable en el problema dual. En nuestro caso tenemos dos restricciones, por lo que generaremos las variables y1 y y2. Asimismo, por cada variable en el problema original vamos a tener una restricción en el dual. Al tener las variables x1 y x2, vamos a necesitar dos restricciones para nuestro problema dual. Los coeficientes de dichas restricciones
se obtienen al agarrar los coeficientes de las restricciones originales y colocarlas en una matriz como se observa abajo. Al transponer esa matriz obtenemos los coeficientes para las restricciones de nuestro problema actual. Así obtenemos una estructura como la siguiente, donde y1 y y2 son variables que obtuvimos de las restricciones del problema original. Ahora el siguiente paso sería obtener los coeficientes para la función objetivo. Los coeficientes de la función objetivo los dan las restricciones del problema original. Serían los coeficientes independientes de esta. Asimismo, los coeficientes independientes de nuestras nuevas restricciones serían los antiguos coeficientes de la función objetivo. Habiendo hecho esto, tendríamos algo como lo que se muestra en pantalla. Ahora el último paso sería obtener si los valores son mayores o menores que. Para eso consultamos la tabla de Tucker y al buscar los valores que tenían las restricciones de la función original, podemos obtener cuáles serían las restricciones para la función dual. Así obtenemos algo como se ve en la siguiente diapositiva, donde, como se dijo, se obtiene un minimizar, que es el dual del maximizar con el que empezamos.